¿Dice? Listo, ya va. Está grabando. Bueno. Vimos cinemática, MRU, MRV. Vamos con... tiro vertical también lo vimos, caída libre, tiro oblicuo. Tiro oblicuo es el primer movimiento que va en 2 dimensiones. O sea, tenemos eje X, eje Y, y desde algún lugar lo tiro a una piedra, una flecha, lo que sea, con una velocidad que ahora va a tener 2 componentes. Va a tener una V0X y una V0Y. O sea, el vector V0, ahora hablamos de vector, tiene 2 componentes, en X y en Y. En Y tenemos la gravedad. Por lo tanto, en el eje Y va a haber una aceleración y va a hacer que sea mRV. En el eje X no hay ninguna aceleración, va a ser mRU. Esto se llama composición de movimientos y todos sabemos que es una especie de tiro parabólico porque alguna vez habrán pateado una pelota o habrán hecho algún deporte y saben que hace esa trayectoria hace lo que lanzamos. Entonces, primero, la velocidad en X es la proyección de ese vector en el eje X. La velocidad en Y es la proyección de la velocidad en el eje Y. En el eje X, como es MRU, vamos a escribir las ecuaciones de MRU, o sea, X igual B0X por T, o por T menos T0 si sale a destiempo. La velocidad en X es constante, o sea, V0X. En el eje Y tenemos MRV, donde Y es I0 más B0I por T menos un medio de G por T cuadrado, como en el tiro vertical, y B sub I es B0I menos G por T. Entonces tenemos en el eje X, MRU, en el eje Y, MRV. En el eje X la velocidad es constante, en el eje Y sube y baja. Hay 2 puntos relevantes en el tiro oblicuo. Una es la altura máxima y la otra es el alcance máximo, Xmax y max. ¿Cómo encontramos esos 2 puntitos? Para sacar la altura máxima hacemos el mismo protocolo que en tiro vertical. Si yo quiero sacar Imax, hago B sub I igual 0. Porque acá en la altura máxima la velocidad no es 0. La componente I de la velocidad es 0. Porque la velocidad en X en un tiro oblicuo siempre es la misma. Incluso en la altura máxima. ¿Ven? Salió medio chanfleado. Es simétrico. La velocidad en X siempre es constante. La velocidad en Y tiene un valor que hace que suba, se va achicando. Se achica un poquito más. Acá es 0 y acá se invierte. Y empieza a bajar. Upa. Entonces, cuando la velocidad en Y es positiva, significa que la flecha o el pelotazo sube. Cuando la velocidad en Y es negativa, baja. Esto también varía en tiro vertical. En la altura máxima, la velocidad en Y vale 0. De ahí sale el tiempo que tarda en llegar a la altura máxima. Entonces, Imax es I en el tiempo de la altura máxima. Ahí sacamos la altura máxima. El alcance, o sea, saber cuán lejos llega en el eje X, lo que hay que saber es que en el suelo la I vale 0. Entonces, si la I vale 0, de acá despejo el tiempo final y Xmax es X en el tiempo final. Entonces, altura máxima
alcance máximo. Y con la velocidad hay que tener cuidado si me están preguntando la rapidez, el vector, el módulo o la dirección. En todo momento la velocidad es un... en realidad todo es un vector. El vector posición es XY. Vector posición. Si me dicen allá el vector posición a los 3 segundos, significa saber las coordenadas de X y de Y a los 3 segundos. El vector velocidad tiene en X es constante, en Y es variable. Este es el vector velocidad. Y también me pueden preguntar el vector aceleración, que es constante. En X es 0, en Y es menos G. Menos G, vector aceleración. El que más tienen que prestar atención es el vector velocidad, porque hay veces me dicen que calcule el módulo de la velocidad o me dicen con qué ángulo se clavó, etc. Entonces tenemos que saber que como todo vector, su módulo es cada componente al cuadrado, raíz cuadrada. Esto es el módulo de B. Y cuando me hablan de dirección, con qué ángulo se clavó, qué ángulo tiene a los tantos segundos, tengo que saber que ese punto de la trayectoria tiene una componente en X y una componente en Y. Entonces uno se arma el triangulito, este es el vector velocidad, y acá hay un ángulo alfa. También puede ser, en este caso, sube. En este caso, baja, tengo Bx y B sub I para abajo, pero la idea es la misma, me armo un triangulito, esa es la dirección. Entonces, suba o baje, tangente de alfa es módulo de BI sobre B0X. Digo módulo porque cuando sube es positivo, cuando baja es negativo, pero cuando saco el ángulo tomo el valor absoluto. Entonces, vector posición, vector velocidad, vector aceleración, dirección. La dirección es el ángulo y lo saco haciendo shift tangente de BI sobre BX. Bueno, empecemos a hacer un par de ejemplos. Primero uno tranqui, o sea, desde el suelo, arrojo un objeto a 30 metros por segundo con un ángulo de 60 grados. Me dicen ecuaciones de movimiento. B me dicen altura máxima. C me dicen X máximo. D me dicen ángulo con el que se clavó al llegar al suelo. Me pueden decir dirección o me pueden decir hallar la velocidad final y módulo y dirección. Y ecuación de la trayectoria. Todo esto me preguntan. Bueno, puedo hacer un dibujito y plantear que esto es una situación de una parábola donde sale con una velocidad, con un ángulo de 60 grados y me están pidiendo Imax, me están pidiendo Xmax, me están pidiendo la velocidad con la que llegó, la dirección, y me están pidiendo la ecuación de la trayectoria. ¿Qué es la ecuación de la trayectoria? Independizarme del tiempo, encontrar esa parábola y en función de X. Entonces nos piden todo eso, lo registramos o lo copian o le sacan una foto, vamos a borrar, así hacemos espacio. Lo primero que hay que saber es B0X es 30 metros por segundo por coseno de 60 y me da
15 metros, vamos a poner 20 metros por segundo, porque así la cuenta la puedo hacer en el aire. 20 metros por segundo por coseno de 60 me da 10. Y B0i es 20 metros por segundo por seno de 60 me da 17,3. Porque seno de 60 es raíz de 3 sobre 2. Raíz de 3 sobre 2 es 0,86. Esperen. A ver, seno de 60 es 0,86. Si lo multiplico por 20, a ver si tiene pila esta calculadora. 20 por seno de 60. Ay, no tiene calculadora. A ver, esperen, lo hago con el celular. Si alguno tiene calculadora, que active 20 por seno de... A ver, calculadora. 20 por seno de 60. Seno de 60 es 0,866. Da 17,3. 17,3. O sea, la velocidad en X y la velocidad inicial en Y. En X es 17,3, en Y es 10. Bueno, entonces borramos y vamos a escribir las ecuaciones. La ecuación en X es 10 metros por segundo por T. La velocidad en X es 10 metros por segundo. La ecuación en Y es I0 es 0 porque lo tiro del piso, 17,3 metros por segundo por T menos 5 metros segundos cuadrados por T cuadrado. B sub I es 17,3 metros por segundo menos 10 metros segundos cuadrados por T. Bueno, esas son las ecuaciones de movimiento. Ahora lo que tenemos que hacer es, primero, calcular la altura máxima, nos dice. Entonces yo tengo que pensar cómo se hace para calcular la altura máxima. Igual que en el tiro vertical. O sea, si quiero altura máxima, hago B sub I igual 0, 17,3 metros por segundo menos 10 metros segundos cuadrados por T. Esto es un término, esto es otro término. Traigo el 17,3, traigo el 10 metros por segundo para este lado. Igual 17,3 metros por segundo. Paso el 10 dividiendo, 17,3 metros por segundo y 10 metros por segundo cuadrado es 1,73 segundos. Porque metro sobre segundo dividido metro sobre segundo cuadrado, observen eso, metro se va con metro, uno de los segundos se va con el otro segundo y este que está acá abajo sube y me queda así, 17,3 segundos. Bueno, una vez que tengo el tiempo, I max es I en 1,73 segundos. Entonces, en la ecuación de I ponemos 17,3 metros por segundo por 1,73 segundos menos 5 metros por segundo cuadrado por 1,73 segundos al cuadrado. Observemos las unidades. Metro por segundo, se está echando segundo, me queda metro. 1,73 segundos al cuadrado es segundo cuadrado. Con segundo cuadrado se va, me queda metro.
Entonces hago la cuentita, me quedan tantos metros. Eso es Imax. Muy bien. Entonces ya tenemos la altura máxima. Ahora vamos por la segunda pregunta. Alcance máximo. Entonces, así como en la altura máxima sabíamos que B sub I era 0, en el alcance máximo I es 0. Eso es lo que tenemos que activar. Entonces, porque de ahí voy a despejar el tiempo y ese tiempo lo voy a meter en X. En el suelo, I vale 0. Es 17,3 metros por segundo por T menos 5 metros segundos cuadrados por T cuadrado. Bueno, nos da dos tiempos. Un tiempo es 0 y el otro es, creo que, a ver. $3.46. 3.46 segundos. O sea, no es magia, ¿no? Es una cuadrática, A es menos 5, se olvidan de las unidades. A es menos 5, B es 17,3 y C vale 0. Hacen Bhaskara, o la cuadrática, o la resolvente, o como la llamen, les da dos valores. 0, que obvio que cuando todavía no empezó a subir, I vale 0, y el otro punto que me da el doble de la altura máxima, lo cual es razonable, y siempre que lo tire del suelo va a ser el doble de la altura máxima. Me da 3.46 segundos. Por lo tanto, Xmax es X en 3,46 segundos. Así que hacemos 10 metros por segundo cuadrado por 3,46 segundos. 3,46 por 10 es 34,6 metros. Ese es el alcance máximo. Bien, ahora me preguntan la velocidad final, el ángulo con el que se clavó, la dirección, etc. Entonces, el vector velocidad final, yo ya sé que en X es constante, 10. Y en Y va a ser 17,3 menos 10 por 3,46. Todo metro por segundo. O sea, me va a dar 10, menos 17,3. Este es el vector final. Otra observación, la velocidad en X es la misma, la velocidad en Y, si yo lo tiro y me fijo dónde llega al mismo nivel que lo tiré, si la velocidad en Y era 4, la final va a ser menos 4. Es como tiro vertical. Yo les decía, lo tiro a 20, vuelve a 20. Lo tiro a 50, vuelve a 50. Siempre y cuando lo tire y observe la velocidad con la que llega al mismo nivel del que lo tiré. Bueno, por lo tanto, el módulo de la velocidad final, si hago cada componente al cuadrado raíz cuadrada, me va a dar 20 metros por segundo, pues es el mismo módulo que la velocidad inicial. Y después el ángulo con el que se clavó, me hago un dibujito, digo, la velocidad en Y es negativa, la velocidad en X es positiva. Este ángulo tangente de alfa es el módulo de BI dividido el módulo de Bx, o sea, es 1.73. Hago shift coseno y le va a dar 60 grados. Otra simetría de la naturaleza. Lo tiro con un ángulo de 60 y se clava con un ángulo de 60. Nada más que en vez de subiendo, bajan. Bueno, entonces vimos cómo se escriben las ecuaciones, cómo saco la altura máxima, cómo saco el alcance, cómo saco la velocidad final en módulo y dirección. Falta la ecuación de la trayectoria.
¿qué es la ecuación de la trayectoria? Es encontrar y en función de x. Bueno, muy simple. Y función de x se llama ecuación de la trayectoria. Ecuación de la trayectoria. Entonces, la ecuación de la trayectoria es eliminar el tiempo. Así que de la primera ecuación yo saco que t es x dividido 10 metros por segundo. Lo reemplazo en la tercera ecuación, en la de y ahí me va a quedar y de x. ¿Por qué? Porque donde dice t, voy a poner x sobre, perdón, donde dice t, o sea, es 17,3 metros por segundo por x sobre 10 metros por segundo, menos un medio de g, o sea, 5, por x cuadrado dividido 100 metros cuadrados segundo cuadrado. Entonces me queda y de x igual 10 metros segundo sobre metros segundo se van las unidades, 17,3 dividido 10, 1,73x menos, ahí tenemos 10 al cuadrado de 100, 5 dividido 100 simplifico, me queda 1 sobre 20, metro con metro, segundo cuadrado con segundo cuadrado se va, me queda 1 sobre metro por x cuadrado. Y está bien, porque x cuadrado carga metro cuadrado, con este metro se va, me queda todo metro. Esa es la ecuación de la trayectoria. Bien, ejemplo 2. Supongamos que a 18 metros de distancia hay un muro que tiene 4 metros de altura y tenemos un gato ahí. Y desde 1,25 metros de altura, para ahuyentar al gato le tiramos un zapatazo con un ángulo de 37 y una velocidad de 15 metros por segundo. Entonces me preguntan, ¿el zapato hará una cosa así? Que no sé si pasa por arriba del gato, porque el zapato bien podría ser así y pegar en la pared. No lo sabemos, nadie me dice que el gato está en la altura máxima del zapato o en la línea con la altura máxima. Me preguntan, ¿a qué altura del gato pasó el zapato? ¿A qué altura del gato pasó el zapato? Vamos a poner acá en vez de 37, 53 grados. Y la segunda pregunta es, ¿a qué distancia del muro cayó el zapato? Este es un típico problema de tiro oblicuo. Jugar con un buen gráfico y me hacen preguntitas. Entonces, lo primero que tengo que calcular es B0x y B0y. B0x tengo que hacer 15 por coseno de 53. 15 por coseno de 53. Ahí esto no tiene. 15 por coseno de 53. ¿Alguno tiene calculadora para hacer la cuenta?
Bueno, 0,6. 15 por 0,6 me da 9. Bueno, 9 metros por segundo. Y B0I, que es 15 por seno de 53, da 12 metros por segundo. Chequen la cuenta, porque yo lo estoy haciendo a ojo. Lo importante es B0X es B0 por coseno de alfa. Alfa es 53, coseno de 53 da 0,6 por 15, 15 por 0,6 me da 9. Después B0I es 15 por seno de 53, seno de 53 me da 0,6, 15 por 0,6 me da 12. Entonces, X es 9 metros por segundo por T y es 1,25 metros más 12 metros por segundo por T menos 5 metros segundos cuadrados por T cuadrado. Bueno, ya sabemos que B sub X es 9 y que B sub Y es 12 metros por segundo menos 10 metros segundos cuadrados por T. Bueno, tengo que saber qué pasa en ese puntito T1 y qué pasa en este otro puntito T2. Entonces, siempre sobre el dibujo, que es la figura de análisis, se hacen como una pelotita y se preguntan, ¿qué sé ahí? O sea, ¿qué sé cuando la pelotita va por arriba, cuando el zapato va por arriba del gato? Bueno, en T1 lo que sabemos es que la coordenada X es 18 metros. Y la coordenada Y, la que quiero averiguar. Si la coordenada Y me da 4 metros, le pegó al gato el zapato. Si me da 3 metros, le pegó abajo. Si me da 5 metros, paso por arriba. Entonces, donde dice X, pongo 18 metros. Esto es 9 metros por segundo por T1. Saco que T1 es 2 segundos. O sea, el zapato tarda 2 segundos en sobrevolar la cabeza del gato o pegarle en la nariz al gato o pegarle abajo. Entonces, para saber si pasó por arriba, por abajo o si invocó al gato, hago Y en 2 segundos. Y en 2 segundos, 2 por 2, 4 por 5, 20. 2 por 12, 24. 24 menos 20 es 4. 5,25 metros. O sea, pasó a 1,25, no, pasó a 1,25 metros por arriba del gato. Ahora, si les hacen una pregunta, ¿el zapato pasa por arriba del gato subiendo o bajando? ¿Alguno sabe cómo hacer para saber si pasó subiendo o bajando? ¿Qué tienen que hacer? Lo que me dice si sube o si baja es la componente Y de la velocidad. Entonces, si pasa subiendo, B sub I me tiene que dar positiva en ese instante. Y si pasa bajando, me tiene que dar negativa. B sub I está acá. Yo hago 12 menos 10 por 2 me da menos 8. Quiere decir que el zapato primero llegó a la altura máxima y cuando está bajando pasó por arriba del gato. A 1,25 metros. Bien, vamos con la segunda pregunta. Me dicen, ¿a qué distancia del muro cayó el zapato? Así que en T2 yo sé que I es igual a 0, es 1,25 menos 12 metros por segundo por T menos 5 metros segundo cuadrado por T cuadrado, me da dos tiempos. Uno negativo, que lo descarto, y el otro creo que daba 2,4 segundos o 2,5 segundos. Se fijan. Entonces, hacemos 9 por 2,5. A ver, 9 por 2,5
y me da 22,5 metros. O sea, X en 2,5 segundos, después chequen la cuenta, 2,5 segundos, reemplazo el 2,5 acá, me da 22,5 metros. O sea, cayó el muro estaba a 18 y cayó en 22,5 a 4,5 metros del muro. Bueno, y ahí se acabó el ejercicio. Me pueden preguntar con qué velocidad en módulo y dirección cayó el zapato en el suelo, ya lo saben hacer porque es lo que hicimos en el problema anterior. Me pueden preguntar cuál es la altura máxima que puede tener el muro para no pegarle al gato. Bueno, ya sabemos, es 5,25 metros. Hay veces en vez de hablarme de un gato con un muro, me dicen que hay un árbol en el camino de la trayectoria de una flecha y me dicen cuál es la altura máxima que puede tener el árbol para que la flecha pase por arriba del árbol. Bueno, entonces yo me fijo, saco el instante, calculo la coordenada de ni y eso me da el valor máximo que puede tener el árbol. Bien. Vamos con un caso particular. Si tengo tiro horizontal. El tiro, vimos tiro vertical, caída libre, tiro oblicuo. Tiro horizontal es un caso particular del tiro oblicuo. O sea, yo estoy en un cierto lugar y tiro así. Por lo tanto, esto va a ser así. Es decir, en el tiro horizontal no hay altura máxima porque desde donde lo tiro empieza a bajar. El tiro horizontal significa que B0X es B0 y que B0Y es 0. Es como que alfa vale 0. Entonces, si alfa vale 0, seno de 0 es 0, no tengo velocidad inicial en Y. Así que el tiro horizontal tengo X igual B0 por T, Bx es B sub 0, Y es I0 menos un medio de G por T cuadrado, B sub I es menos G por T. Estas son las fórmulas del tiro horizontal, que no es que tengo que incorporar más fórmulas a mi cabeza, sino simplemente recordar la del tiro oblicuo y saber que cuando tengo un tiro horizontal, la velocidad en X es B0 y la velocidad en Y es 0. Me pueden preguntar, me pueden dar la velocidad con la que tiro y a qué distancia cae el objeto desde la base del punto de lanzamiento. Bueno, donde dice Y pongo 0, despejo el tiempo, lo meto en X, salió. Me pueden decir dónde cayó y con qué velocidad lo tiré. Bueno, tengo X, de ahí despejo el tiempo, lo saco de acá porque pongo igual 0, reemplazo el tiempo acá y sale B0. O sea, pueden jugar con eso. Pero hay problemas más interesantes, como por ejemplo un problema de un oficinista que está sentado en una silla y arroja papelitos a un cesto que está a 2 metros de distancia de él, y el cesto es un canastito que tiene 40 centímetros de base y 40 centímetros de altura. Y tira papelitos en forma horizontal y trata de que los papelitos entren en el canasto. Así que me dicen hallar el rango de velocidades tal que el papel caiga dentro del canasto. Y bueno, me dicen que lo tiro desde, o sea, está sentado en una silla y lo tira desde 1 metro de altura. Entonces claramente es un tiro horizontal y escribo las ecuaciones. X es
B0 por T, y es 1 metro, como es tiro horizontal, B0 ni no hay nada, así que es 1 metro, menos 5 metros segundos cuadrados por T cuadrado. Y 0 menos G por T. Muy bien. Si yo lo tiro muy fuerte, sigue de largo. Y si lo tiro muy despacito, no llega al canasto. Así que si este es el canasto, va a haber una trayectoria que pega ahí el papelito y va a haber otra trayectoria que el papelito pega acá. Esta va a ser la velocidad mínima y esta va a ser la velocidad máxima. Entonces la velocidad mínima es cuando el papelito, el bollito de papel, pasa por la primera esquinita del canasto. O sea, yo sé que donde hice X pongo 2, donde hice Y pongo 0,4. Ahí voy a sacar la velocidad mínima. Y la velocidad máxima la voy a sacar si donde hice X pongo 2,4 y donde hice Y 0,4. Entonces, vamos por ahí. Decimos, para calcular la velocidad mínima, donde hice X pongo 2 metros. Donde hice Y pongo 0,4 metros. Es 1 metro menos 5 metros segundos cuadrados por T cuadrado. Entonces, de acá despejo el tiempo. Es 0,4 menos 1 menos 0,6. 0,6 dividido 5 raíz cuadrada. 0,6 dividido 5 raíz cuadrada me da 0,35 segundos. 0,35 segundos. Tiempo 0,35 segundos. Chequen la cuenta, 0,4 menos 1 es 0,6 negativo. Lo divido por 5, raíz cuadrada, me da 0,35 segundos. Entonces, donde dice X pongo 2 metros, B0 por 0,35 segundos. De acá saco B0, así que hago 2 dividido 0,35. 2 dividido 0,35 me da 5,7 metros por segundo. O sea, la velocidad mínima es 5,7 metros por segundo. Ahora, para sacar la velocidad máxima, donde dice Y pongo, donde dice X pongo 2,4 metros, porque el canastito está acá, acá era la velocidad mínima, X es 2 metros, cuando hago la velocidad máxima, X es 2,4 metros. Pero Y es la misma ecuación, 0,4 igual 1 metro menos 5 metros segundos cuadrados por T cuadrado. Otra vez, el tiempo es el mismo, no va a cambiar, 0,35 segundos. Esto lo reemplazo en la ecuación de X y vamos a tener 2,4 metros, acá B0 por T. Es B0 por 0,35 segundos. Entonces 2,4, 2,4 dividido 0,35 me da 6,8 metros por segundo. Igual chequen porque no tiene pila la calculadora. Velocidad máxima es 6,8 metros por segundo. Entonces hay un rango de velocidades donde el papelito aterriza dentro del canasto.
Bueno, veamos otro ejemplo. Supongamos que tenemos acá una colina de 200 metros de altura y acá a 2400 metros viene un tanque hacia la colina a 10 metros por segundo. Entonces, desde la colina le tiro con un cañón con una velocidad v sub 0 y me dicen con qué velocidad le tengo que tirar para que impacte en el tanque. O sea, tal que el proyectil dé en el tanque. El tema es que el tanque no es un blanco fijo, sino que es un blanco móvil. Entonces vamos a decir, 1 es el proyectil y 2 es el tanque. El tanque va con MRU, así que X2 es 2400 metros menos 10 metros por segundo por T. El proyectil es un tiro horizontal, porque lo tira desde 200 metros de altura en forma paralela a la Tierra. Así que I es 200 metros menos 5 metros segundos cuadrados por T cuadrado. Bien. Y la coordenada X del proyectil es B0 por T. Bueno, entonces esto lanzará así, el tanque vendrá acá y en algún momento hace puff y le pega al tanque. Piensen un minuto cómo harían, qué tienen que plantear. Tenemos dos móviles, el tanque es MRU y el proyectil es tiro horizontal. ¿Qué tengo que plantear para poder sacar con qué velocidad tengo que disparar el cañón para invocar al tanque? Las ecuaciones están ahí sobre la mesa, sobre el pizarrón, y es un problema de encuentro. O sea, pero es un problema de encuentro distinto de los que hacíamos antes, porque ahora el proyectil tiene dos coordenadas, no tiene una sola. No es como dos autitos que van por una ruta, o un auto y un camión, o una moto y una bicicleta, y me dicen dónde se encuentran o dónde chocan, y hago x1 igual a x2. Acá eso no alcanza. Tengo que plantear el encuentro en las coordenadas x, y. Es decir, x1 del tanque no, del proyectil, tiene que ser igual a x2 del tanque. Y uno ve ahí que tiene dos incógnitas, el tiempo y v0. Y I1 tiene que ser igual a I2. Pero uno dice, bueno, pero I2 no lo tengo, porque el tanque se mueve por línea recta. Sí tengo I2. I2 es siempre 0. El tanque va por el nivel igual 0. Entonces, decimos que 200 metros menos 5 metros segundos cuadrados por T cuadrado es igual a 0. Y ahí tenemos dos ecuaciones con dos incógnitas. De esta puedo despejar el tiempo, porque es, hago la cuadrática o hago 200 dividido 5, me da 40. Y raíz de 40 me da 6,32 segundos. Me da que el tiempo es 6,32 segundos.
ese tiempo vengo y lo coloco acá y lo coloco acá. Así que hacemos 2400 menos 6.32 por 10 me da 2336. Dividido 6,32 nos da que el proyectil tiene que salir aproximadamente con una velocidad de 37 metros por segundo. Igual revisen las cuentas porque yo lo hago en el aire. Entonces, ahora sí, estática lo vimos, porque estática era vectores, condición de equilibrio, resultante, equilibrante, el problema del cuerpito que estaba colgado con dos tensores. Después vimos cinemática. Cinemática es otra historia, distintos tipos de movimiento, MRU, trayectoria rectilínea, velocidad constante, no había aceleración. MRV, trayectoria rectilínea, aceleración constante, teníamos ecuaciones para X y para B. Tiro vertical, era un caso particular de MRV donde A es menos G. Caída libre, era un caso particular del tiro vertical que lo dejaba caer. Tiro oblicuo es composición de movimientos, X, Y. Entonces, en vez de hablar de posición, hablamos de vector posición. En vez de hablar de velocidad, vector aceleración. Pero siempre lo mismo, altura máxima, alcance, encuentro. Ahora incorporamos algo nuevo. En el encuentro, las coordenadas X, Y tienen que ser iguales de los dos móviles. ¿Qué nos queda de cinemática? Que hay veces me plantan el mismo problema, pero me lo dan con ecuaciones vectoriales. Entonces, eso lo vamos a desarrollar mañana y ahí terminamos cinemática y el lunes y el miércoles vamos a ver geometría. Así que seguimos mañana a la misma hora, a 6 de la tarde, con cinemática vectorial. Bueno, traten de ir al día, así en junio empezamos a hacer parciales, finales. Bueno, hasta luego.